tercera parte de nuestro curso. Vamos a ver la tercera parte de nuestro curso, que ya corresponde a lo que es el diseño de mezclas de concreto. Ya en la primera parte hemos visto principalmente al concreto y los materiales que componen nuestro concreto: cemento, agua y agregados. Ya en la segunda parte hemos visto las propiedades de nuestro concreto, tanto en estado fresco como en estado endurecido. Ya habíamos visto algunas propiedades para nuestro concreto, como la consistencia, la cohesividad, trabajabilidad, algunos aspectos, ¿no? Como por ejemplo, la segregación, la exudación. Y en estado endurecido, principalmente lo que era la resistencia y la durabilidad de nuestro concreto. Entonces, eso es lo que habíamos estado revisando. Hasta ahí hemos hecho lo que es la segunda parte de nuestro curso. Y con eso, bueno, entramos a lo que es la tercera parte. En la tercera parte ya lo que vamos a revisar es el diseño de mezclas de concreto, es decir, vamos a determinar la cantidad de los materiales integrantes de una mezcla de concreto. Cuánto de cemento, cuánto de agua y cuánto de agregado se va a utilizar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no vamos a utilizar las mismas cantidades. Va a variar estas cantidades en función a las propiedades que yo necesito de ese concreto. Por ejemplo, para un concreto de 210 de una consistencia plástica, las cantidades van a ser muy diferentes que si se trata de un concreto de 280, por ejemplo, de consistencia seca, ¿no? Va a variar. Y así. Va a depender a veces del clima, de alguna otra condición. Entonces va a ir variando, va a irse modificando las cantidades, los contenidos. Va a depender también de las características de los materiales, ¿no? A veces las condiciones de humedad del agregado va a hacer que varíe las cantidades. Las características del agregado en cuanto a su peso específico, en cuanto a su peso seco, compactado seco, suelto seco, etcétera, ¿no? Diferentes parámetros va a hacer que varíen las cantidades de los agregados. Eso es lo que vamos a determinar en esta en esta tercera parte de nuestro curso. ¿Ya? Hay buenas notas en cuanto al examen de medio curso. Hay también muy bajas notas. Algunos por un aspecto de confusión. Pero también hay muchos exámenes que evidencian que han dado en grupo, ¿no? Eso es lo lamentable. Si ha trabajado solo, bienvenido sea, ¿no? Pero si lo ha hecho en grupo, pues ya está haciendo un fraude usted, ¿no? Un acto de corrupción, ¿no? Algo tan famoso en nuestra época, ¿no? Entonces, la idea es que usted aprenda el curso. Es un curso importante, lo hemos dicho desde el inicio del curso, porque todas las obras civiles tienen que ver con concreto. Usted construye una edificación, hay concreto, todos los días hay concreto. Una obra vial, igual, ¿no? Hay obras de arte, alcantarillas, puentes, badenes, cunetas, concreto. Una obra de saneamiento, pues la planta de tratamiento de agua potable, la planta de tratamiento de agua residual, los buzones, ¿no? Los pases aéreos, etcétera, todos ellos llevan concreto. Entonces usted tiene que saber, usted tiene que aprender lo que es el concreto. ¿Ya? Lo que vamos a ver en nuestro curso, lo mismo que hemos estado haciendo, ¿no? Usted puede preguntar en el momento que usted quiera alguna duda que pueda tener respecto
a nuestro curso. ¿Ya? Entonces, es lo que vamos a revisar en esta segunda parte de nuestro curso. Vamos a presentar. La clase está ahí en su plataforma, la pueden seguir. En cuanto a lo que es diseño de mezclas de concreto. Y ahora sí, vamos a revisar bien. Lo primero que habíamos visto es los elementos que componen, ¿no? Eso es lo básico de nuestro curso. Yo creo que a estas alturas todos ya conocemos cuáles son los elementos que componen nuestro concreto. Cemento y agua, que son los elementos activos, es decir, cuando entran en contacto reaccionan, ¿no? Y forman lo que es la pasta. Tienen una reacción química que se genera la pasta. Y los agregados, agregado fino, agregado grueso, y agregado grueso, que son los elementos inertes. Tenemos la arena como agregado fino y la piedra como agregado grueso. Piedra chancada, ¿no? Y arena gruesa. ¿Qué son los agregados? Ambos vienen a conformar el concreto. Son elementos inertes los agregados porque no sufren ningún tipo de cambio, ni alteración, ni modificación durante el proceso de fabricación del concreto, ¿no? Si vemos acá hay un elemento, el corte, un elemento de concreto y endurecido. No todo el fondo vendría a ser la pasta. Ya no hay cemento, ya no hay agua, sino hay pasta. Y las partículas de agregado, ¿no? De agregado grueso y las más pequeñitas de agregado fino. Los agregados siguen bajo la misma condición desde cuando se fabricó el concreto, no sufren ninguna modificación, ¿no? Mientras que el cemento y el agua sí se convirtieron en pasta. Vamos a ver algunas propiedades del concreto. Para yo determinar las proporciones necesito saber qué propiedades debe tener este concreto, tanto en estado fresco como en estado endurecido. De eso va a depender determinar las cantidades. Ya no solamente del F'(C), por ejemplo, ¿no? Sino también de algunos aspectos como la trabajabilidad, que va a estar relacionado con la consistencia, por ejemplo. ¿Ya? La durabilidad también cuando ya está en estado endurecido. Vamos a ver algunos aspectos. La normatividad me dice que debe lograrse una trabajabilidad y consistencia que permitan que el concreto se coloque con facilidad en los encofrados y también alrededor del acero de refuerzo, sin segregación ni exudación. ¿Ya? La resistencia a las condiciones especiales de exposición, hablamos de durabilidad, y la resistencia a la compresión, ¿ya? Que es una característica. Un poco para recordar, y como tomando lista, a ver, vamos a ir preguntando. Albornoz Sandoval se encuentra. Albornoz no está. Amancio tampoco está. Asca tampoco está. Ailas, no les incomode su nota. Tampoco está. Benigno. Ingeniero Amancio, sí está presente. ¿Amancio está? Sí, ingeniero. Ya. ¿Por qué no contesta? No, sino que mi micrófono tenía que conectarlo todavía y me demora un poco. A ver, Amancio. A ver, Amancio, ¿qué entiendes por consistencia? Para acordarnos un poco. Consistencia es la pasta que se puede decir que está compuesto nuestro concreto. La pasta con que está compuesto nuestro concreto. No, está muy lejos de ser la consistencia. A ver, benigno. De ahí creo. ¿Dónde está? Benigno. Y a ver, benigno, ¿qué es la consistencia del concreto?
Nada. Viviano, Presente, ingeniero. ya, ¿qué es para ti la consistencia del concreto? Ingeniero, la consistencia sería que sería la cualidad que le da, como decir, la resistencia para que no se rompa el concreto. No, no tiene nada que ver con resistencia todavía. Resistencia es una propiedad del concreto en estado endurecido. La consistencia es en estado fresco. ¿Ya? De ahí hay una diferencia. ¿Ya? No vendría a ser exactamente, o no vendría a ser eso. ¿Ya? A ver, ¿dónde estamos? Viviano, ¿no? Ya, Viviano sí está. Blanco Anaya, Presente, ingeniero. ¿qué entiendes por consistencia del concreto? Como usted dijo, eso se mide cuando está el concreto fresco. Es con, por ejemplo, algo que similar a la trabajabilidad, Ya, la resistencia, o sea, pero, o sea, todo en concreto fresco, cuando vamos a usarlo en encofrados y todo. O sea, me refiero a que sea más trabajable, más fácil de encofrar y todo eso. ya. Esa es Una la cosa. consistencia. Ajá. Ya. Bravo. Bustillos. Ah, no ha venido nadie a clase, hay como 40 y tantos. Caldas. Ya, Bravo, a ver, ¿qué es la consistencia? Y Caldas, a ver, escriban para ustedes qué es la consistencia. Campos, Buenas noches, ingeniero. Presente. ¿qué es la consistencia del concreto para ti? La consistencia del concreto, del hormigón, es la oposición que presenta la masa en estado fresco, ¿no? Para que pueda experimentar deformaciones. En los ensayos que existe para determinar la consistencia, el más empleado es el cono de Abrams, ¿no? Como nos había explicado. Ya, ya más o menos, ¿no? Olvídense de la palabra hormigón, ¿ya? Hormigón para nosotros es el agregado que se extrae de la cantera de los ríos, concreto. En otros países sí hormigón, nosotros es concreto. Bravo también ha puesto ya algo, ¿no? Es el grado de fluidez de la mezcla, nos determina el grado de fluidez o la facilidad con que va a fluir nuestra mezcla de concreto, ¿ya? Entonces la consolidación se determina en función al asentamiento que se obtenga al realizar el ensayo de cono de Abrams, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, de esa manera puedo obtener la consistencia. Va a ser, no nos va a determinar la fluidez con que, la facilidad con que fluirá nuestra mezcla de concreto, ¿ya? Castañeda. Presente, ingeniero. ¿Qué es la cohesividad para ti? No me acuerdo, ingeniero. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Ustedes ni siquiera merecerían estar en la carrera de ingeniería civil, de verdad. Sean conscientes y díganse a sí mismos, pues no merezco siquiera llevar la carrera, no, no merezco. Este es un curso que está en este ciclo y cuyo tema recién hemos visto hace unas semanas. Sin embargo, ustedes no tienen, a excepción, ¿no? Algunos,
Pero que me digan no me acuerdo, no sé, o cualquier otra cosa, o un enredo de palabras que no indique nada, de verdad, ¿no? Da pena. Ustedes están formándose para futuros ingenieros civiles y bajo la forma en la que ustedes llevan su formación, porque si usted se forma mal, no es culpa del docente ni de la universidad, es culpa de ustedes. El docente es un guía dentro del curso, nada más. ¿No? El curso tiene un esquema y nosotros les guiamos a ustedes dentro de ese esquema del curso. ¿Ya? La universidad les proporciona los medios para que ustedes puedan adquirir los conocimientos para esa carrera profesional, a través de sus docentes, a través, ¿no?, de sus talleres, laboratorios, lo que hubiese, ¿ya? Pero la formación es de ustedes. Yo veo que ustedes no tienen el más mínimo intento de hacerlo. Yo creo que a cualquiera se le pregunta en la calle y hasta podría responder un poco mejor, ¿no? Lo que se busca es que ustedes tengan los conocimientos mínimos, ¿eh?, básicos, ni siquiera de especialidad, básicos, porque en eso están, en la formación básica. Y eso solo lo van a conseguir estudiando, preparándose. Si usted entra a mi clase y ligeramente me escucha, me atiende, de repente ni me comprende o ni me entiende, pues de repente bajo la situación de clases virtuales y de exámenes virtuales que son un total engaño, ¿no?, en términos genéricos, pues puede que usted termine hasta aprobando el curso, sus cursos. Pero dése cuenta de la calidad de profesional que será usted algún día. Y no hablo solamente del último alumno, sino de todos en general, ¿ya? Entonces, vea ese lado, ¿no? Lamentablemente, la situación actual ha generado que se complique un poco más el tema de la formación de ustedes. Las universidades tampoco han querido que se pierda el tiempo, ¿no?, mientras se soluciona todo este tema, pero con la intención de que ustedes también aprovechen o sean partícipes de este sistema, y no lo son, ¿no? Si participar es querer aprobar el curso únicamente, pues no tiene sentido, ¿ya? La pena, de verdad, que no exista una intención de aprender. No digamos que son muy jóvenes, ya son personas con la edad suficiente para poder hacerlo, ¿no? Más allá que de repente aún vivan con papá o mamá, eso no los hace bebitos, ¿no?, creo yo. Entonces tienen que tomar conciencia, jóvenes, ¿ya? Si es un tema que hemos visto hace unas cuantas semanas, no tienen ni idea, imagínense, pues, ¿no? Ya todo su proceso de formación como ingenieros civiles. Ya, ojalá que cambie este sistema, porque así pues prácticamente va a terminar aprobando el que mejor sabe recursearse el día del examen, ¿no?, de la práctica, con material suficiente para aprobar un examen. Listo. Sabe o no sabe, no interesa, él es más habilidoso. Estamos llegando a ese punto, ¿ya? Entonces traten de poner de su parte. Si hablamos de cohesividad, hablamos de la capacidad del concreto de mantener unidos a los materiales integrales. Cohesivo. Pues no sé qué es cohesividad del concreto, pero sí supongo que por cultura general usted sabe qué es cohesivo, ¿no? Es un equipo compacto, es un equipo cohesivo, ¿ya? Fútbol. Es un equipo unido. Todos, ¿no? Su defensa, su mediocampo, su delantera son unidos, un equipo cohesivo, cohesionado, ¿no? Siempre se dice eso. Lo mismo en concreto, ¿no? Cohesivo, que tiene la capacidad de que sus materiales integrantes se mantengan unidos,
Eso es la cohesividad. Un concreto con una buena consistencia y una buena cohesividad tendrá una buena trabajabilidad. ¿Ya? Será fácil de poder manipular, de poder mezclar, transportar, colocar, darle el acabado a mi concreto. Eso es lo que yo debo buscar para mi concreto en estado fresco, ¿ya? Mientras que resistencia a las condiciones especiales, ya estamos hablando, por ejemplo, de durabilidad, ¿ya? A ver, Chagua Boni, ¿está? Seguiremos conversando, preguntando. ¿Está Chagua? ¿No está? Chan. Ahora no va a estar nada. Presente, ingeniero. Así es. ¿Qué entiendes por durabilidad, Chan? Pues es la capacidad que se puede para resistir la acción del digamos, es una capacidad para que se pueda resistir la acción del concreto, Ya, la capacidad en concreto de todos los químicos que resistir. tiene o cualquier otro proceso. Ya, de resistir algunas acciones de agentes externos, por así decirlo, ¿no? No. ¿Algo así? Sí, ingeniero, no tengo las palabras exactas, pero... Claro, pero está la idea, ¿no? Que sea capaz de resistir acciones, por ejemplo. Ajá. Ya, listo. Okay, señor, gracias. Colqui. Cornejo. Presente, ingeniero. Ya, Cornejo. A ver, la señorita, ¿qué entiende por durabilidad del concreto? La durabilidad del concreto creo que debe ser capaz de endurecer y mantener sus propiedades en el tiempo. Claro. Aunque aquellas condiciones de exposición que normalmente podrían disminuirse o hacerle perder su capacidad estructural. Claro, está por ahí, Por lo ¿no? tanto, se define como concreto durable aquel que puede resistir, ingeniero, un grado satisfactorio. Ya. Ya va por ahí, va mejorando lo que es el concepto, ¿no? Ya habló de tiempo y es así, ¿no? La durabilidad viene a ser la capacidad del concreto de resistir a lo largo del tiempo las condiciones iniciales de servicio. ¿Ya? ¿Frente a qué? Frente al ataque de agentes físicos, mecánicos o químicos. Si hablamos de físicos, es un problema de congelación. Si hablamos de mecánicos, es un problema de desgaste, de abrasión. Si hablamos de químicos, sulfatos, cloruros, etcétera, ¿no? Toda acción química que pueda ocurrir sobre mi elemento. Entonces, eso es la durabilidad, la capacidad que tenga mi concreto de poder resistir en el tiempo, ¿no? Así como los alimentos tienen una fecha de vencimiento, el concreto también tiene un tiempo de vida útil, ¿ya? Hablamos siempre de vida útil. Por ejemplo, vamos a diseñar un pavimento. El pavimento tendrá una vida útil de 25 años, decimos, ¿ya? No significa que a los 25 años ya no sirve. Significa que después de los 25 años va a empezar a perder sus condiciones iniciales de servicio, de uso, ¿ya? Y es así, ¿no? O sea, un elemento netamente concreto, un elemento de concreto reforzado, bajo un tiempo estimado, va a empezar a perder sus condiciones iniciales. Su tiempo al final en que va a seguir sirviendo va a ser mucho mayor, lógicamente, ¿ya? Pero es el tiempo en el cual ya empieza a perder sus condiciones iniciales.
Es como les mencioné, por ejemplo, un problema de la corrosión del acero, ¿no? Se produce por el efecto de la carbonatación, por ejemplo. La carbonatación es un efecto, digámoslo así, casi natural. Se va a dar siempre, ¿ya? Porque el contacto del elemento con el medio ambiente es sí o sí, ¿no? Se da. No hay opción no lo voy a envolver a mi elemento de concreto, ¿sí? Lo protejo a través de que voy a obtener un concreto compacto, por ejemplo, ¿no? Con mínimo de fisuras, pero van a existir, ¿ya? Pero, por ejemplo, por efecto de carbonatación se dice que en 20 años más o menos progresa una fisura algo de 2 centímetros, ¿ya? Quiere decir que si yo tengo un concreto cuyo recubrimiento es de 4 centímetros para mi acero de refuerzo, pues en 30 años o más no debería haber ningún problema de corrosión en el acero, ¿ya? Bajo condiciones de un concreto compacto. Pero es algo que se va a dar en el tiempo siempre. Ahora, si es un concreto de baja calidad, ¿no? Pues este proceso es mucho más rápido, ¿no? Por ejemplo. A ver, Crisóstomo, ¿está? Sí, ingeniero, presente. Ya, ¿qué entiendes por resistencia? Resistencia. Bueno, viene a ser la característica mecánica del concreto. Bueno, es la capacidad, bueno, de soportar, ¿no? Una carga. Ya. Es la capacidad de soportar cargas, ¿no? Claro. Ya, muy bien. Espinosa Lucas. Gracias, ingeniero. Ya, gracias. Espinosa Lucas. Presente, ingeniero. ¿Qué es para ti la resistencia del concreto? Como ingeniero no lo he entendido. ¿Qué es para ti la resistencia del concreto? La resistencia del concreto sería la estructura equivalente al medio de los cilindros del ensayo. A través de los cilindros de ensayo que tú dices, yo verifico la resistencia de un elemento estructural de concreto. Pero ¿qué es en sí la resistencia del concreto? La resistencia del concreto no es el ensayo. El ensayo es la forma en que yo voy a verificar ese valor de la resistencia. ¿Pero qué es la resistencia? Son cargas diseñadas para soportar, o sea, todo el peso de la construcción del edificio. Ya, más o menos. A ver, Estrada. Ingeniero, ¿puedo participar? Presente, ingeniero. Y a ver, Estrada, ¿qué es para ti la resistencia? Es la capacidad del concreto, es la resistencia del concreto, es la capacidad que tiene el concreto para resistirse a la compresión o para soportar carga. Ya, ya. Ya estamos dándole un poco más de forma, ¿no? La resistencia es la capacidad de un elemento, en este caso de concreto, para soportar cargas sin llegar a la falla o colapso. Cuando yo hago un diseño, yo hago el diseño bajo una condición de falla, ¿ya? Bajo una condición de resistencia última, más no de colapso. Pero puede llegar un elemento al colapso bajo ciertas condiciones especiales, ¿no? Por ejemplo, sabemos que Huánuco debe estar entre un sismo leve o un sismo moderado, en exceso inclusive, ¿no? Entonces el diseño va a estar dado para esas condiciones, pero puede que se dé un evento sísmico de condiciones especiales, ¿no? Severas, por ejemplo. Y la edificación no está diseñada para esa condición. Entonces ya es una condición especial, ¿ya? Que puede generar el colapso. Entonces la resistencia viene a ser la capacidad de soportar cargas sin llegar a la falla o al colapso, ¿ya? Si hablamos de los elementos de concreto, se dice que su principal característica o su principal cualidad es su resistencia a la compresión, ¿ya? Es decir,
cuando se den las cargas, estas van a generar esfuerzos. Esfuerzos de compresión, esfuerzos de tracción, de flexo-compresión, de corte, etc. La principal bondad de mi concreto es su resistencia a la compresión, por ejemplo. ¿Ya? Y en base a eso hacemos el diseño de nuestro concreto. La frecuencia de los ensayos nos dice que no menos de una por día, no menos de una por cada 50 metros cúbicos, no menos de una por cada 300 metros cuadrados, y no menos de una por cada 5 camiones mezcladores. ¿Ya? Lo normal es hacerse unas tres pruebas, 3 muestras, y normalmente una se lleva a ensayo a los 7 días, otra a los 14 y otras a los 20. Yo haciendo el ensayo a los 7 días ya puedo determinar cuál sería su resistencia a los 28 días, por ejemplo. Entonces ya es una forma de poder corregir de repente, ¿no? Si no estoy dentro de los parámetros que me indican, yo podría corregir. ¿Ya? Entonces, esa es lo que se refiere a la resistencia de nuestro concreto. Lo que vamos a hacer en el diseño de mezclas es tener primero una estimación preliminar y luego una comprobación. ¿Ya? En la estimación preliminar, es decir, vamos a determinar los valores iniciales utilizando tablas, utilizando gráficos, ¿ya? Normas, reglamentos, etcétera. Es decir, en gabinete, en teoría. Y luego hacemos la comprobación, es decir, ya estos valores que tengo, estas cantidades, los llevo a ensayo, ¿no? Preparo muestras y los llevo a ensayo. En el ensayo yo tengo que corroborar o comprobar que cumple con los requisitos indicados, es decir, que tenga el F' adecuado, que tenga la consistencia, etcétera, etcétera. Entonces, es lo que se busca a través de la comprobación. Hay diversos métodos. Se estima que se tiene más de 1000 métodos, por ejemplo, ¿no? Algunos hacen uso del clima, algunos relacionan el costo, etcétera, ¿no? Entonces, hay diversos. De repente hacemos un trabajo en base a eso, pero hay diversos métodos para poder determinar las cantidades preliminares de una mezcla de concreto. Vamos a seguir cierta secuencia para poder encontrar nuestros valores de diseño. Ya se va a seguir un proceso. Inicialmente, yo debo conocer las especificaciones, los requisitos de ese concreto. Y eso lo voy a encontrar siempre o casi siempre en los planos o en las especificaciones técnicas, ¿ya? Es decir, el F''C. Por ejemplo, para este proyecto que estamos visualizando, voy a tener un concreto de F''C 210 kilos por cada centímetro cuadrado y también para un concreto de 175 kilos por cada centímetro cuadrado. A veces también me da la consistencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí yo ya sé que debo tener 2 diseños de mezcla. Uno para un F''C de 210 y el otro para un F''C de 175. Ya tengo las especificaciones. A ver, antes de continuar, un minutito ya. Vamos a volver. A continuar. Entonces, en la primera hemos determinado el F''C. Ingeniero, disculpe. ¿Sí? El alumno Chagua Bonilla respondió por chat, ya que su audio no está malogrado su audio, pero le dijo al delegado, el delegado no le contestó. Y fue a la hora que usted le preguntó, no sé si lo puede considerar, porque no le hace caso el delegado, dice cuando lo ha escrito. Ya. A ver, acá está Carla, de ahí habló Bravo, de ahí otra vez Carla, Chagua, ¿no? Chagua, Ascar Rivera también está. Ya no hay problema, de ahí lo vemos. Pero es muy diferente, ya yo a veces quiero
hasta generar un medio de conversación, ¿no? Yo no necesito que de pronto, sí me incomoda cuando no me acuerdo, ¿no? No sé, ustedes están llevando el curso. Yo creo que no pueden tener de repente el concepto exacto, ¿ya? Porque eso lo van a ir adquiriendo progresivamente, leyendo y volviendo a repetir, y volviendo a repetir, y volviendo a repetir, ¿no? Pero sí, al menos la idea, pues, ¿no? Que alguien me diga, a ver, la durabilidad se da a lo largo del tiempo. Ya, bueno, vea, tiene la idea, pues, ¿no? La resistencia es la capacidad para soportar un peso, ya, aunque se me diga, ¿no? Unas cargas. Va por ahí. Al menos tiene idea. Pero que me diga, no me acuerdo. Entonces, no sé. Ahorita no sé. ¿Cuándo vas a ver? Ahora es un poquito, pues, ¿ya? Después es generar una conversación, ¿no? Usted me dice un concepto inicial y lo vamos mejorando, lo vamos concretando, ¿ya? Vamos a continuar entonces con nuestro curso. De ahí revisamos cuando llevemos lista todos los que están ahí. Entonces, en la primera ya hemos determinado el F'C y acá vamos a determinar un F'Cr. Es decir, yo voy a diseñar mi concreto no para un F'C, sino para un F'Cr, ¿ya? Este F'Cr siempre es un valor mayor que el F'C, siempre, ¿ya? Siempre es mayor que el F'C. Entonces, yo voy a diseñar para un F'Cr mayor que el F'C, buscando que mi concreto tenga por lo menos las características del F'C, ¿ya? ¿Por qué creen? A ver, por ejemplo, a ver, Falcón está. ¿Quién ha dicho que está? Aska, ¿no? Aska está. Ya. A ver, Falcón, ¿por qué crees que el F'Cr es mayor que el F'C? El F'Cr creo que es la capacidad de la resistencia por metro cuadrado. Si no me equivoco. Sí, sí, ese es el F'C, ¿ya? Y también el F'Cr. Pero nosotros cuando diseñamos, yo les explicaba que diseñamos para un F'Cr, ¿no? Para una resistencia promedio requerida, que es mayor que el F'C. ¿Por qué crees que es mayor? Si es mayor, significa que para que haya una resistencia mayor, no solamente que quede una resistencia exacta. Ya, por ejemplo. Un margen de resistencia. Ya, yo te hago un ejemplo similar que he hecho en el otro grupo. Tú juegas un partido de fútbol, juegas con 4 defensas, ya. Pero, ¿qué va? Ese día juegas con 6. No. ¿Por qué? ¿Por qué lo haces? Para asegurar. Para asegurarme, ¿no? Para asegurarme que no me hagan gol. Lo mismo. ¿Por qué crees que el F'Cr es mayor que el F'C? Para la resistencia. Es un factor de seguridad para que, debido a aspectos tanto internos como externos, ¿no? Si hablamos de externos, hablamos del mezclado, del transporte, del colocado, del compactado, del curado. Debido a esos factores, pues es un poco variable el F'C que yo pueda obtener, ¿cierto? Entonces, diseño para un valor un poco mayor con tal asegurar que por lo menos alcance el valor del F'C. Entonces, esa es la intención de realizar el diseño de mezclas para un valor de un F'Cr, ¿ya? Debido a la variabilidad que pueda tener en cuanto a las características de mi concreto, ¿ya? Entonces, esa es la condición. Para yo encontrar ese F'Cr, me dice que puedo hacerlo de 2 maneras. Uno es cuando conozco la desviación estándar y otro es cuando la desconozco, ¿ya? La desviación estándar es un parámetro estadístico que nos indica la variación de los valores en función
al promedio de estos valores, ¿ya? La desviación estándar. Entonces, está representada por la letra S. ¿Cómo voy a obtener la desviación estándar? Yo voy a obtener la desviación estándar cuando conozco valores de diseño de mezclas bajo condiciones similares de la que quiero diseñar, de la que quiero encontrar. Por ejemplo, siempre hacemos el mismo ejemplo. La universidad tiene 5 pabellones, ¿ya? Y los 5 pabellones son iguales. Y supongamos que el tipo de cemento es el mismo, que la cantera de los agregados y la calidad de estos es la misma, que el agua utilizada es de la misma calidad. Por lo tanto, el nuevo pabellón que yo quiero hacer el pabellón 6, pues voy a seguir las mismas características. Entonces, cuando yo he construido los pabellones 1, 2, 3, 4, 5, he tenido que hacer ensayos, ¿cierto? El vaciado mis zapatas, he tenido que hacer un ensayo de ese concreto. Entonces, tengo un historial de datos, una base de datos, ¿ya? Con esta base de datos yo puedo encontrar el F'CR para mi nuevo diseño de mezclas que voy a hacer, en este caso para el pabellón 6. Entonces, si yo tengo 30 o más registros de ensayos consecutivos, voy a utilizar esta formulita, ¿ya? La desviación estándar es igual a la sumatoria del XY menos el X promedio elevado al cuadrado. El XY es la resistencia de cada ensayo. Entre n-1, n es el número de ensayos, que no debe ser menos de 30. Y encuentro la desviación estándar. 1. La otra condición es cuando yo dispongo, pero no de un solo grupo, sino de por lo menos 2 grupos. Por ejemplo, en el pabellón 4 solo tengo como base de datos 15 ensayos. Del pabellón 3 tengo otros 15, como mínimo. Entonces, puedo hacer mi desviación estándar ya utilizando 2 grupos. Y aplico la formulita. En el sub 1 es del grupo 1 y en el sub 2 es del grupo 2. La desviación estándar del grupo 1 voy a obtenerla de forma similar y la del grupo 2 también de forma similar, ¿no? Luego aplico esta formulita y con ello tengo la desviación estándar promedio, ¿ya? Y la otra condición es cuando no alcanzo los 30. Así sea con 2 grupos, no alcanzo los 30 ensayos. Entonces, a esa desviación estándar que voy a calcular, le aplico un factor de corrección, ¿ya? Un factor de corrección. Ahora, si es 22, por ejemplo, 22 muestras, ya, pues, interpolamos para encontrar el factor de corrección, ¿ya? Una vez que ya tengo la desviación estándar, solamente aplico esta formulita. El F'CR, la resistencia promedio requerida, va a ser igual al F'C, es decir, la resistencia de diseño, más 1.34 por la desviación estándar. Y la otra formulita nos dice que el F'CR es igual al F'C más 2.33 veces la desviación estándar menos 35. ¿Ya? Entonces voy a obtener 2 valores de F'CR. ¿Cuál voy a escoger? El mayor. Yo escojo el mayor, ¿ya? De los 2 escojo el mayor. Listo. Trabajo con esa desviación estándar y con eso encuentro el F'CR. Y la otra es cuando no conozco, no tengo una base de datos. ¿Ya? Es como decía su compañero hace un momento, por ejemplo, Odebrecht ya tiene una base de datos, ¿ya? Entonces ellos tienen un concreto con cierta característica, simplemente ellos ya tienen valores de desviación estándar. ¿Qué hace con eso? Optimizan, pues, ¿no? La cantidad de los materiales, por ejemplo. Cuando no tengo ningún dato de desviación estándar, ninguna base de datos, pues aplico lo que nos indica la normatividad. Por ejemplo, si el F'C es hasta 209 kilos sobre centímetro cuadrado, lo sumo 70, perdón. El F'CR va a ser el F'C más 70.
Si es de 210 a 350, más 84. Y si es por encima, es decir, de 351 para arriba, le sumo más 98. ¿Ya? Cuando yo utilizo desviaciones estándar, siempre es menor que cuando utilizo esta formulita. ¿Ya? Siempre. Se optimiza lo que habíamos mencionado. ¿Ya? Listo. Ahora, vamos a determinar el tamaño máximo del agregado grueso. Esto habíamos preguntado durante el examen, ¿no? Uno es tamaño máximo, el otro es tamaño máximo nominal. Lo que nosotros trabajamos es con tamaño máximo nominal, ¿no? Que es la malla inmediata superior que retiene el 15% más del porcentaje retenido acumulado. Eso vendría a ser. Mientras que el tamaño máximo es el valor máximo que obtengo de mi ensayo granulométrico, por ejemplo. Entonces, ya es un dato, está en función al elemento, por ejemplo, el tipo de elemento. Luego determinamos la consistencia en función del asentamiento. Por ejemplo, me dice que tendrá un asentamiento de 0 a 2 pulgadas, en ese rango es una mezcla seca. Si tiene de 3 a 4 es plástica. Si tiene de 5 a más es fluida, ¿no? Entonces yo puedo obtener esos valores en función al asentamiento. Ya tengo su valor. A veces también este está en función al tipo de elemento. Por ejemplo, si se trata de una columna, no debe ser menos de 2 pulgadas y no debe ser más de 4, por ejemplo. Estamos hablando prácticamente de una mezcla de consistencia plástica, ¿no? Una losa, por ejemplo, de pavimento, no menos de 1 ni más de 3. Ahí estamos hablando ya de una consistencia seca, por ejemplo. ¿Ya? Y así. Entonces ya tengo la consistencia en función al asentamiento. Determino el volumen unitario de agua. Ya, paso 5, vamos a encontrar el volumen unitario de agua. Para ello, yo debo saber el asentamiento en la columna izquierda y el tamaño máximo en la fila superior. ¿Ya? Con eso voy a obtener el volumen unitario de agua. Todos estos valores que están acá están en litros sobre cada metro cúbico. Pero hay dos. Uno es cuando es sin aire incorporado y el otro es cuando es con aire incorporado. ¿Cuándo voy a obtener aire incorporado? Pues cuando hay un problema de durabilidad debido al proceso de congelamiento. Es decir, esto se va a dar en zonas de temperatura baja. Ahí va a haber un problema de agregado. ¿Ya? Perdón, de aire incorporado. Si es con aire incorporado, pues utilizo la parte de abajo, y es sin aire incorporado, utilizo la parte de arriba. ¿Ya? Vamos a verlo ya después con un ejemplo. Estos son otros métodos, por ejemplo, Walker utiliza este método para un agregado redondeado y para un agregado angular, por ejemplo, está acá. Ingeniero, una consulta. Sí. Ingeniero. Sí. Si el asentamiento es más de 7 pulgadas, ¿cómo se hallaría el aire incorporado? O, perdón, el volumen de agua unitario. A ver, el volumen unitario de agua, cuando es más de 7 pulgadas. Ajá, o es el máximo de 7 pulgadas. Había una pregunta que decía,
¿Cuándo no se realiza el ensayo del cono de Abrams? ¿Se acuerdan? No sé si creo que ustedes o no ustedes. A ver. No. Entonces, un ejemplo, explícalo. Ya, no se preguntaba, preguntamos a otro grupo. ¿Cuándo no se hace o no se realiza el ensayo de cono de Abrams? ¿Saben ustedes? No, ingeniero. Ya, no se realiza para mezclas pobres, ¿ya? Para mezclas de baja resistencia. Entonces, un asentamiento que esté por encima, ya de 6 a 7 es una consistencia fluida, ¿ya? La relación agua-cemento es bastante alta para estos casos. Una relación agua-cemento mayor a este valor que me dé 7 pulgadas, ya es una mezcla bastante pobre, ¿no? Con una resistencia bastante baja, ¿ya? Entonces ya para esos tipos de concretos ya no existen, no se realiza, no se determina, porque la calidad del mismo está muy por debajo de lo permitido, ¿ya? Entonces ya son mezclas pobres, no se realiza el ensayo. Acá estamos hablando que vamos a hacer nuestro diseño de mezclas para concretos o elementos estructurales de nuestra edificación, ¿ya? Yo les comento, por ejemplo, yo hago mi ensayo para la losa del techo, columnas, vigas, zapatos. Pero, por ejemplo, para el cimiento corrido, si ustedes tienen una idea, que es un concreto pobre, con piedra, por ejemplo, no se realiza ya ningún diseño de mezclas, ¿no? Ya hay unos valores determinados para poder hacer nuestra selección en cuanto a la cantidad de los materiales, ¿ya? Entonces ya no existe por encima de 7. Por encima de 7 estamos hablando de concretos con relación agua-cemento muy alta, por lo que me produce resistencias muy bajas, ¿ya? Entonces no hay ya esta opción. Luego, acá hay otras tablitas, ¿ya? Que utilizan algunos otros. Ingeniero, una consulta, ¿por qué en el cuadro anterior aparecen como rayitas en 6 pulgadas? A ver. De 6 a 7. Sí, ingeniero. Ya, si usted ve, estamos hablando de un tamaño máximo de 6 pulgadas, ¿no? Que voy a tener como agregado grueso, ¿cierto? ¿Sí? Sí, ingeniero. Ya bajo esa condición no existe un concreto como tal, ¿ya? Yo no puedo tener un concreto cuyo tamaño máximo sea 6 y que tenga una condición de fluida, por ejemplo. No hay forma, ¿ya? Ya les digo, mientras más fluida es la mezcla, más alta es la relación agua-cemento. Si la relación agua-cemento es más alta, significa que hay mayor contenido de agua. Y si hay mayor contenido de agua, la relación baja, la relación disminuye. Entonces no hay esa condición de tener un tamaño máximo de 6, que es muy escaso. Si usted ve, por ejemplo, yo conforme voy aumentando el tamaño máximo, voy disminuyendo el volumen unitario de agua. ¿Se da cuenta? Mientras más pequeño es el agregado, aumenta la cantidad de agua. Pero conforme voy aumentando el tamaño del agregado, voy disminuyendo el contenido de agua, ¿ya? Entonces, yo debo tener un rango en el que pues el volumen unitario de agua sea estable, ¿no? Sea compatible con el elemento que voy a fabricar. Es imposible tener un tamaño máximo de 6 con una mezcla fluida. No hay forma. ¿Qué va a pasar si yo tengo tamaños de 6 pulgadas y es una mezcla fluida? A ver, imagínense qué pasa con la mezcla. ¿Qué pasa con ese agregado? ¿No habría cohesividad?
Claro, ¿no? Directo se va a ir al fondo, ¿cierto? Voy a tener un colchón de piedras al fondo, ¿no? No hay forma de que mi concreto tenga la suficiente consistencia para que pueda cohesionar a esos materiales, ¿no? O a ese material en particular. Se va a formar al fondo un colchón de piedras y el concreto va a estar flotando en la parte superior. ¿Ya? Entonces, más o menos ahí háganse una idea. En cambio, mientras más pequeño es el agregado, su variación en cuanto a la densidad, a sus densidades va a ser menor, por lo tanto puedo tener mezclas con mayor contenido de agua. ¿Ya? Luego viene la selección del contenido de aire, que también es importante. Vamos a tener aire atrapado, aire total y aire incorporado. ¿Ya? Cuando hablamos de aire atrapado es el aire natural que queda producto del proceso mismo de fabricación del concreto. Un máximo es hasta un 3%. Aire total, aire incorporado es cuando yo le adiciono, por un problema de congelación, por ejemplo, le adiciono aire incorporado, lo hemos visto en el tema de durabilidad. Entonces, el aire total es la suma de ambos, atrapamos y incorporado. ¿Ya? Las tablitas normalmente me dan ya el aire total. Por ejemplo, esto va a estar en función también de un tipo de exposición. Si no hay problema de congelación ni de nada, el aire total es el aire atrapado. Supongamos que el tamaño máximo nominal es 3/4 y el aire atrapado va a tener que ser 2%. El aire total es también 2%. Acá viene este problemita, ¿no? Cuando se trata de un problema de exposición. Por ejemplo, si es exposición suave, si es exposición moderada y si es exposición severa, ¿ya? Leanlo. La exposición suave, por ejemplo, es cuando yo incorporo aire solamente para mejorar la trabajabilidad. Ya no es muy usado porque ya tengo los plastificantes o superplastificantes, por ejemplo, ¿ya? Exposición moderada es cuando existe congelación, pero no existe humedad. Por ejemplo, las vigas. ¿Ya? En una zona de baja temperatura, la viga va a estar expuesta a congelación, sí. A humedad, no. No va a estar en contacto con la humedad. Pero moderada, severa es cuando hay congelación y hay humedad. ¿Ya? Ambas, por ejemplo. Hay ambas. ¿Ya? Por ejemplo, el estribo de un puente en una zona de baja temperatura va a estar expuesto a congelación, sí. A humedad también, ¿ya? Porque va a estar en contacto con el agua, por ejemplo. Pero, por ejemplo, es un clima normal. Es el estribo de un puente de clima normal. El estribo de un puente de Huánuco, por ejemplo. ¿Hay problema de congelación? No. ¿Hay humedad? Sí. ¿Se aplica una de estas condiciones? No. No hay problema. Ni moderada ni severa. ¿Ya? Porque esto se da cuando hay congelación inicialmente y luego con ello expuesto a humedad o no expuesto a humedad. ¿Ya? Entonces, eso vamos a ir viendo en los ejemplitos que vamos a ir desarrollando en clases posteriores. Una vez que ya tengo eso, determino mi relación agua-cemento, también es otro parámetro. Lo voy a determinar por resistencia siempre y también por durabilidad solo si lo amerita. Ya, por resistencia siempre. Acá está el concepto de agua-cemento de diseño, es cuando mi agregado está en la condición de saturado superficialmente seco, y efectivo es cuando intervienen las condiciones reales de humedad del agregado. Esta es la tablita, por ejemplo, mi F'CR, y tengo para concreto sin aire incorporado y concreto con aire incorporado. Si ustedes ven con aire incorporado, es un poquito menor la relación agua-cemento. Si el valor no está aquí, tengo que interpolar para encontrar el valor que le corresponde a ese F'CR. Listo. Estas son otras tablitas, no las utilizamos. Acá es otra, acá ya es por durabilidad.
Yo voy a usar por durabilidad solamente cuando hay algún problema de exposición. Lo más común es congelamiento o cuando esté expuesto al ataque de sulfatos, por ejemplo, ¿ya? Acá entonces hay ciertas condiciones: concreto expuesto a congelación y deshielo en condición húmeda para sardinelas cunetas, sección del gas, por ejemplo, 0.45 la relación agua-cemento. Y así. Voy a obtener, acá es cuando hay sulfatos. No, me va a indicar ya, por ejemplo, el estudio de suelos me indica, está expuesto a 1000 partes por millón. Es moderado. Su relación agua-cemento es 0.5. Ahí, me está indicando. Tengo dos relaciones agua-cemento, una por resistencia y una por durabilidad. Voy a escoger el menor. Así como en el F'(R) escogí el mayor, acá escojo el menor. Listo. Con eso encuentro el contenido de cemento, que es igual al volumen unitario de agua entre la relación agua-cemento, y me sale el contenido de cemento en kilos sobre metro cúbico de concreto. Si lo divido entre 42.5, ya lo tengo en bolsas. Y determinamos el agregado. Acá es donde se diferencian los dos métodos, ¿ya? Si utilizo el método del comité 211, uso esta tablita, ¿ya? Que voy a obtener un valor de B sobre B sub 0, que lo voy a multiplicar por el peso compactado seco, y con eso voy a obtener el peso seco del agregado grueso, ¿ya? Pero acá arriba voy a tener el módulo de fineza del agregado fino. ¿Ya? El módulo de la fineza del agregado fino. La limitante es cuando, por ejemplo, el módulo de fineza es mayor que 3 del agregado fino. Ya no existe valor, no existe tablita, ¿ya? Y acá el tamaño máximo nominal. Acá esta es una tablita de Walker, del método de Walker. Pero, por ejemplo, si mi módulo de fineza es 2.5, no tengo ya. Vea. Si mi cantidad de cemento es 9, por ejemplo, 9 bolsas por metro cúbico, no tengo tampoco. Entonces tiene sus limitantes. Y esto se utiliza cuando voy a hacer con el módulo de fineza de combinación de los agregados. Acá en la parte superior está el contenido de cemento en bolsas sobre cada metro cúbico. Y lo que voy a obtener es el módulo de combinación. Si yo tengo el módulo de combinación y un módulo del fino y un módulo del grueso, puedo tener el RF, ¿se acuerdan? Si tengo el R sub F, tengo el R sub G. Si tengo el volumen total, puedo tener los volúmenes de cada uno. Y si tengo los volúmenes, puedo tener los pesos secos. La limitante también es cuando es más de 9 bolsas. Si es más de 9 bolsas, ya no puedo utilizar. Una vez que ya obtuve todos esos valores, corrijo por humedad. ¿Se acuerdan de absorción? ¿Se acuerdan de peso húmedo del agregado? ¿Se acuerdan del aporte de agua? Todo eso que ya hemos visto en el capítulo 1, lo desarrollamos aquí. Jóvenes, luego ya hacemos los ajustes por ensayo, ¿no?